Empujes de cuerpos totalmente sumergidos. Veremos ahora que en cuerpos totalmente sumergidos, el volumen del líquido desalojado obviamente es igual al volumen del cuerpo, porque el cuerpo está totalmente debajo del agua. Así que el empuje va a convertirse en el peso específico del líquido por el volumen del cuerpo directamente. A su vez sabemos que el peso específico del cuerpo, de cualquier cuerpo, es igual al cociente entre el peso del mismo sobre el volumen del cuerpo. Entonces el peso del cuerpo siempre es igual al peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. Entonces tenemos que el peso del cuerpo es gamma del cuerpo por el volumen del cuerpo y el empuje sobre el cuerpo es igual al peso específico del líquido por el volumen del cuerpo si el mismo está totalmente sumergido. Esto nos va a llevar a comprobaciones súper fáciles que van a poder hacerse a partir de aquí. Supongamos que un cuerpo lo sumerjo completamente en el seno de una masa líquida. Supongamos que el peso del cuerpo es mayor que el empuje. En ese caso, obviamente hay una resultante para abajo. El cuerpo va a empezar a descender y además a acelerarse para abajo hasta que finalmente se va a estacionar en el fondo del recipiente, se va a hundir hasta el fondo del recipiente. Si pasa eso es porque el peso es mayor que el empuje, como estamos diciendo. Pero el peso, acabamos de ver que es igual a el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo y el empuje igual al peso específico del líquido por el volumen del cuerpo. Se cancelan los dos volúmenes de los cuerpos, o pasa dividiendo y se cancela, y queda entonces que cuando ocurre esto es cuando el peso específico del cuerpo es mayor que el peso específico del líquido, lo cual es bastante obvio. Si yo sumerjo completamente un cuerpo de acero o de aluminio o de cobre o de cualquier sólido que tenga mayor peso específico que el líquido, que el agua por ejemplo, se va a hundir hasta el fondo del recipiente. Al ser mayor el peso específico del cuerpo que el del líquido, el objeto se hundirá hasta el fondo del recipiente. El segundo ejemplo es cuando el cuerpo está totalmente sumergido, pero el peso del mismo es menor que el empuje. Entonces, si el peso es menor que el empuje, va a haber una resultante hacia arriba, el objeto va a empezar a irse hacia arriba. Finalmente terminará flotando sobre la superficie libre del líquido. Pero a lo que me interesa ahora es lo que pasa cuando el cuerpo está completamente sumergido. Si el cuerpo está completamente sumergido, tenemos que ver que estamos diciendo que el peso es, en este ejemplo, menor que el empuje. Como el peso es igual al peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo, y el empuje es el peso específico del líquido por el volumen del cuerpo también, se cancelan los volúmenes del cuerpo con el volumen del cuerpo, y cuando el peso es menor que el empuje, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el peso específico del cuerpo es menor que el peso específico del líquido. O sea, si tenemos un cuerpo, por ejemplo, de telgopor, sumergido en agua, o un cuerpo o un objeto de madera sumergido en agua, también va a tender a irse hacia arriba y terminará flotando sobre la superficie libre del líquido. Así que siempre que el cuerpo tenga menos densidad que el líquido, va a flotar. Y si tiene más densidad, se va a hundir hasta el fondo del recipiente. Ya sabemos que los objetos menos densos flotan en el agua, por ejemplo el petróleo, ¿cierto? Que flota en el agua cuando encalla un barco petrolero y derrama el petróleo, flota sobre la superficie libre del agua. Bueno, cualquier objeto de menor peso específico y por lo tanto densidad, porque acá hablamos de peso específico, pero densidad y peso específico son prácticamente directamente proporcionales a través de una constante de proporcionalidad que es la aceleración de la gravedad y que se supone que siempre es constante, por lo tanto es lo mismo decir mayor peso específico que decir mayor densidad. Bien, si es un neumático inflado o una pelota playera, al estar inflado y bajo presión y todo lo demás, ocupa un cierto volumen, pero sin embargo tiene un peso específico menor que el líquido, o sea que el peso del líquido desalojado, que es igual al empuje numéricamente, es mayor que el peso del cuerpo. Por eso es que el empuje le gana al peso. Y el tercer caso es llamado también equilibrio de flotación indiferente, o flotación a dos aguas, o flotación entre dos aguas, y es el caso cuando el peso es exactamente igual al empuje. Si el peso es exactamente igual al empuje, es obvio que la resultante es cero y el cuerpo estaría en un equilibrio dinámico. Podría estar en reposo o incluso podría estar en un MRU viajando a velocidad constante. Pero bueno, supongamos que esté en reposo y entonces
En ese caso lo que tenemos es que el peso del cuerpo es igual al peso específico del cuerpo por volumen del cuerpo, el empuje es el peso específico del líquido por el volumen del cuerpo, se cancelan los dos volúmenes del cuerpo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el peso específico del cuerpo es igual al peso específico del líquido. En cuerpos homogéneos es bastante difícil encontrar una sustancia que tenga exactamente el mismo peso específico que el líquido, pero con cuerpos heterogéneos formados de distintas sustancias sí se pueden lograr cuerpos que tengan aproximadamente el mismo peso específico que el líquido, y en ese caso son cuerpos que estarían en un estado de flotación indiferente o flotación a dos aguas, y por lo tanto a donde yo lo deje se queda. Si lo dejo en la mitad, se queda en la mitad. Si lo deposito en el fondo del recipiente, también se queda. Si lo deposito bien arriba, casi tocando la superficie, pero sin emerger, también se queda. Y si lo suelto y impulsándolo con una pequeña velocidad, aunque sea poquitita, va a seguir moviéndose con un MRU hacia abajo, o si lo suelto con una velocidad hacia arriba, con una pequeña velocidad constante hacia arriba. Así que por ahí es un poco difícil encontrar justo la posición del equilibrio indiferente cuando uno hace un experimento con un cuerpo heterogéneo. Cuesta mucho encontrar justo el punto, pero más o menos se puede llegar a un objeto con un mismo peso específico promedio o total que el líquido. Se busca este estado de flotación indiferente o a dos aguas en los submarinos, cuando alcanzan la profundidad deseada para viajar, y también en las piscinas de entrenamiento de astronautas, donde mediante el efecto de Arquímedes se logra simular la falta de gravedad. Si un astronauta se introduce en esas piletas con un traje que le aumente un poco su volumen para desplazar un poco más de líquido que el volumen de su cuerpo, se puede lograr rápidamente que el peso equivalga al empuje y por lo tanto está en un estado de ingravidez aparente. Incluso el cuerpo humano tiene en un porcentaje muy alto la cantidad de porcentaje de agua, creo que es el 90% o algo así, es agua el organismo humano. Por lo tanto podemos decir que tampoco el ser humano es un ser, digamos, que tenga una diferencia entre el peso y el empuje muy grande que lo haga hundirse muy rápidamente, podríamos decir. Pero bueno, con un traje adecuado se puede simular la falta de gravedad, ¿cierto? Porque se hace que el empuje sea igual al peso del cuerpo, y de esta manera se hace un peso aparente de cero. Bien, y en los submarinos también se busca esta situación de flotación indiferente. Cuando el submarino se hunde, lo hace hasta una determinada profundidad, y en esa profundidad realiza su tarea, su trabajo, se puede estacionar o puede viajar de un punto a otro, y bueno, cuando está a una determinada profundidad está en un equilibrio, porque no se sigue hundiendo ni sigue emergiendo, y por lo tanto está en un equilibrio indiferente, con el peso del submarino igual al empuje. De esto hablaremos un poquito más adelante.